Hola, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema absolutamente importante para la salud de los seres humanos. Voy a procurar ceñirme en su desarrollo a aquella experiencia que hemos atesorado aquí en Saludar, Somos Salud IPS, a través de nuestros 30 años de servicios, especialmente atendiendo pacientes con diversas patologías crónicas. Y en la resolución de la conferencia, de la exposición, vamos a tocar precisamente aquellas preguntas, aquellas cuestiones que generalmente nos hacen los pacientes con relación a patologías relacionadas con el colon. En primer lugar, déjenme decirles que sí, como se llama la conferencia, el colon sí es el guardián de tu salud. Tan es así que podemos decir con absoluta claridad: dime cómo está tu colon y yo te diré cómo está tu salud. De ese calibre es. Cuando en días pasados hablábamos de la salud digestiva, hablamos de la importancia de tener una salud digestiva sana. Pues bien, la salud digestiva, su elemento más importante, el elemento determinante para esa salud digestiva que determina toda la salud del ser humano, es precisamente el colon. En primer lugar, ¿dónde está el colon? Porque con mucha frecuencia la gente tiene la idea, asocia la patología del colon, la confunde con la patología del estómago. Y en realidad el colon se ubica en todo el abdomen, puesto que tiene una dimensión de entre 1.6 hasta 1.8 metros y empieza en la fosa ilíaca derecha inferior, o sea, en la parte baja de nuestro vientre del lado derecho, allí donde empieza la primera parte del colon, que es el ciego, donde está el apéndice, allí donde ocurren las cirugías cuando hay una apendicitis, y luego empieza el colon ascendente que sube por toda nuestra parte media del abdomen, hace una flexión por debajo del hígado, se transmite su anatomía al lado izquierdo y ahí hace otra flexura y baja, y abajo hace una flexura más en forma de S y va a desembocar en el recto. Entonces tenemos así las partes del colon, los componentes del colon. Hablamos del apéndice, del ciego, del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, del sigma, del recto y por último del orificio anal. Ahora, hay que entender que el colon pues no es solamente un saco, un depósito de las materias fecales mientras son expulsadas del organismo, no. El colon tiene unas funciones absolutamente mágicas, importantes para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ahí está uno de los componentes básicos de nuestra salud, que es la producción de mediadores, de neurotransmisores, porque no en vano al colon se lo ha denominado el segundo cerebro. El colon es el segundo cerebro precisamente porque en el colon se produce el 90% de la serotonina. ¿Y qué es la serotonina? La hormona de la felicidad, la hormona de la serenidad, la hormona de la paz, la hormona que nos permite estar bien, sentirnos bien. Está también la dopamina, que tiene que ver precisamente también con las emociones, con el estar bien. Esa mezcla, esa dualidad entre la serotonina y la dopamina es la que nosotros nos permite tener una armonía, un equilibrio, y la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona que nos hace sonrojarnos, la hormona que nos hace
sentirnos que esa felicidad nos agobia y que solamente podemos estar con esa persona amada, que somos felices con esa persona. La vasopresina, que también tiene una importancia grandísima en el manejo del sistema vascular, en el manejo de las emociones, en el manejo de lo que se llama la fidelidad. Bueno, eso es todo un tema apasionante, la cantidad de neurotransmisores, hasta el 90% de los neurotransmisores se producen en el cerebro, en el colon, no en el cerebro. El otro 10%, entre 20 y 10%, unos más, otros menos, se va a producir en nuestro cerebro. Por eso el colon se llama el segundo cerebro. Y en el colon hay una gran cantidad de terminales que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico. La salud del colon determina la calidad de las defensas de ese ser humano, los plejos de Auerbach. La calidad del colon va a determinar en últimas la producción de muchos de los nutrientes que hay en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el colon es el depósito de esos fieles servidores de los que en el cuerpo tenemos 10 veces más que células. Nosotros tenemos 100 billones, o sea, 100 millones de células en nuestro organismo y tenemos 1000 billones de bacterias que pueblan todo nuestro tracto digestivo, pero que principalmente se ubican en el colon y que realizan la alquimia, la magia de la producción de nutrientes, de muchas de las vitaminas del complejo B. Por eso la persona que tiene problemas de colon va a tener placas en la boca. Por eso la persona que tiene problemas en el colon va a tener problemas de anemia, va a tener problemas de la piel cetrina, de esa piel acartonada, envejecida, porque realmente la salud del colon con la producción de nutrientes, con la eliminación de las toxinas, tiene un papel absolutamente importante en nuestra salud. Ahora, con frecuencia nos preguntan, ¿y qué es lo que diferencia un colon sano de un colon enfermo? Y yo les digo lo que diferencia a todos los órganos cuando están sanos. Cuando tú tienes un órgano sano, ni siquiera sabes que existe. En cambio, cuando ese órgano está enfermo, entonces es cuando sabes que existe el colon. ¿Y qué enfermedades están asociadas al colon? Pues muchísimas. Prácticamente hay enfermedades propiamente del colon, las relacionadas con el colon, como es la apendicitis, y es una enfermedad aguda, pero están también todas las veces que usted tiene flatulencia, los gases, los cólicos, los dolores abdominales intensos en diferentes partes del abdomen, el hecho de que la persona coma, inmediatamente sienta, se extienda muchísimo, eso nos está indicando de que hay un sobrecrecimiento bacteriano, de que tienen afectaciones en la flora intestinal. En el colon ocurren colitis ulcerativas, en el colon ocurre cáncer, ocurre la posibilidad de tener pólipos. En el colon ocurre formación de invaginaciones que pueden llevar a la necesidad de una cirugía también. En fin, desde el estreñimiento, con todas sus consecuencias, hasta las diarreas, va a depender del funcionamiento del colon. Eso en cuanto a la patología del colon. Ahora, el colon, mis queridos amigos, tiene que ver con todas las patologías crónicas del ser humano, con las enfermedades autoinmunes, con la artritis reumatoidea, con el asma, con el síndrome inflamatorio crónico que está detrás de todas las enfermedades crónicas. Así es de que, como le explicaba en la conferencia sobre la digestión, para tener una buena salud tenemos que empezar precisamente por corregir los problemas del colon. Y una vez corregidos esos problemas del colon, vamos a hacer corrección a la parte de los problemas gástricos, de los problemas masticatorios, en fin, de todo el tracto digestivo, y ahí sí nos podemos ocupar del resto de patologías del ser humano, con la seguridad de que en la mayoría de las enfermedades crónicas, como decimos perfectamente en la medicina funcional, cuando el médico tiene claro qué es lo que tiene el paciente, cuando el paciente tiene un diagnóstico claro, hay que empezar por arreglar su digestión.
Y en la digestión hay que empezar por arreglar el funcionamiento de su colon. Y cuando no sabemos de dónde carajos vienen todos los síntomas que aquejan a ese paciente, entonces tenemos que empezar por solucionar los problemas relacionados con el colon. Y con frecuencia nos llevamos la gratísima sorpresa de que una vez superados los problemas relacionados con el colon, la enfermedad por la que se quejó ese paciente o muchos de los síntomas relacionados con esa enfermedad empiezan a desaparecer como por arte de magia. Así de sencillo. Hablando de esos billones de bacterias que viven en nuestro colon y que son determinantes para la salud, no en vano nosotros podemos decir que los humanos somos en realidad mucho más bacterias que humanos, tenemos más información genética en esa inmensa cantidad de seres que pueblan nuestro interior y que son absolutamente necesarios para la vida, y así como para todos los animales. Ustedes ven que las hormigas aparentemente se alimentan de hojas, pero en realidad no se alimentan de hojas. Ellas llevan esas hojas a su madriguera, a su hormiguero, y alimentan unas bacterias y hongos que cultivan allá, y eso es lo que ellas comen, en realidad. Asimismo, nosotros no nos alimentamos, no nos nutrimos con lo que comemos, sino con lo que digerimos. Y desde luego, gran parte de la digestión, muchos elementos básicos de la digestión se realizan en el intestino delgado, con la preparación previa en el estómago. Pero en el colon, en la parte final, tienen lugar procesos muy delicados de producción de algunos nutrientes básicos, de la extracción precisamente del contenido fecal de minerales, y entonces la salud del colon viene a determinar muchísimos elementos del cuerpo relacionados precisamente con esas bacterias. Tan es así, mire, especialmente en lo que tiene que ver con estados emocionales, puesto que les hablaba de que el 90% de los neurotransmisores más importantes se producen en el colon. Tan es así que se ha hecho un estudio de esta naturaleza. Se inoculó excremento de ratones felices, de ratones que manifestaban mucha actividad, que manifestaban ser, digamos, dentro de los parámetros de estudio de los ratones, unos ratones felices. Se los inoculó a ratones previamente deprimidos, y al inocularles ese excremento de los ratones felices a los ratones deprimidos empezaron a presentar igual de parámetros de emocionalidad, de respuesta, de gusto por la vida, del deseo de comer, del deseo de tener sexo con nosotros, luego de esa inoculación. Y lo contrario, se inoculó excrementos de ratones enfermos, de ratones deprimidos, de ratones carentes de, digamos, de gusto por las actividades propias de un ratón. Se los inoculó a ratones felices, y estos ratones felices empezaron a tener la misma conducta de depresión que los ratones de donde se tomó el estiércol, el excremento. Si la pillan, si se dan cuenta la importancia, y no es la materia fecal, es la microbiota. Entonces la calidad de microbiota, específicamente por ejemplo la serotonina, la produce un tipo de bacteria específico. Entonces por eso tenemos que cuidar nuestra microbiota. Bueno, el asunto es cómo podemos cuidar la microbiota, cómo podemos cuidar esos 5.000 y más especies, porque es que tenemos hasta 5.000 especies. Cuando ustedes toman un producto, digamos que nosotros le recetemos, un producto propio de la flora intestinal, generalmente están tomando 1 o 2 o 3 cepas, los mejores productos. El más costoso, el mejor de todos en este momento tiene 14 cepas. Normalmente los buenos tienen de 6 a 10 cepas, ¿sí? Pero tenemos 5.000 cepas, 5.000 bacterias diferentes.
Por eso es tan importante y nosotros una de las preguntas que les hacemos a ustedes cuando estamos organizando la consulta es precisamente, ¿su parto fue, usted nació por cesárea o nació por vías naturales? Eso va a determinar en mucho la salud del colon posteriormente en la vida. Y sí, mis queridos amigos, la verdad es que el ser humano tiene que comer algo de caca al nacer para poder tener una flora intestinal sana. Sí, la flora intestinal de la madre es sana. Es absolutamente necesario que la mujer durante el embarazo cuide su flora intestinal y es algo que realmente, algo muy relevante a lo que realmente a veces los ginecólogos no le prestan atención y ahora sí se le está, cada vez nos estamos dando cuenta de la importancia determinante de una buena flora intestinal de la madre para que pueda inocular a su hijo de esas bacterias benéficas imprescindibles para la buena salud de ese niño. Entonces, en el momento de nacer el niño, se va a contaminar, de alguna manera se contamina a través del parto con los excrementos de la madre y en ese momento la flora intestinal se está inoculando en el vientre del niño, en el cuerpo del niño. Los niños nacidos por cesárea, el médico, el ginecólogo, el obstetra o el pediatra, el neonatólogo, tiene que tener muy en cuenta ese parto para poderle adicionar flora intestinal. Y hay que educar a esa madre para que no sea súper cuidadosa con ese bebé, para que no le tenga miedo al contacto un poquito con la suciedad externa, porque esas madres excesivamente meticulosas, que todo lo pringan, que todo lo purgan, que todo lo lavan, terminan ocasionando a esas personas problemas digestivos, deficiencias digestivas muy serias, especialmente en el funcionamiento del colon. Y eso lo vemos a diario. En las personas que responden a esa pregunta, sí, nací por cesárea, uno sabe muy bien que esa persona tiene una deficiencia inveterada de problemas de flora intestinal y entonces nos toca hacer un replanteamiento de la flora intestinal para poder que esa persona pueda realmente empezar a tener buenos resultados con un enfoque integrativo, que es lo que como lo hacemos en Saludar. Entonces, eso es absolutamente necesario. Es importante que ustedes comprendan la importancia de la flora intestinal y cómo cada vez que están tomando antibióticos, ¿sí? Los niños, por ejemplo, tratados con muchos antibióticos durante la niñez, por bronquitis, por amigdalitis, por forúnculos, por cualquier patología de esos que ocurre en nuestro país, porque aquí todavía es uno de los pocos países del mundo donde la gente puede ir a comprar antibióticos en la farmacia sin orden médica siquiera. Esos niños, desde luego, van a tener problemas de la flora intestinal, porque cada vez que usted toma un antibiótico, sí, mata una bacteria específica, pero de paso está matando la flora intestinal, sobre todo la flora intestinal sana, porque nosotros podemos tener una flora intestinal patológica, y hay una manera muy sencilla de saber cuándo la flora intestinal es sana y cuándo la flora intestinal está patológica. Me da un poquito de pena hacer una conferencia, llegar a ser como tan específico, pero sí, mis queridos amigos, ustedes tienen que saber que una persona, si ustedes van al baño a defecar y ustedes tienen que quemar fósforos, poner velas, abrir la puerta y ventilar muy bien, o si a ustedes les ha dicho no, eso hay que rezar por esa alma porque el cuerpo está podrido, seguro que ustedes tienen una patología de la flora intestinal. Y seguro que no están procesando bien los alimentos y seguro que detrás de ese dolor de cabeza inveterado, detrás de esas manchas en la cara, detrás de ese envejecimiento, detrás de esa amargura, detrás de ese resentimiento, detrás de ese mal genio, detrás de esa sensación de no gusto por la vida, hay una patología de colon que se puede corregir. Se puede corregir con una buena dieta, se puede corregir con una desintoxicación, se puede corregir con unos enemas del colon, como los hacemos en Saludar, con una colonterapia, con una corrección de todos los elementos que determinan una buena digestión y sobre todo una buena evacuación. Así de que si ustedes tienen
ese inconveniente o alguien en su familia o los gases generalmente son muy fétidos, uno puede tener un episodio de un gas fétido por un motivo de una comida específicamente después de consumir lácteos o consumir frijoles o consumir huevo. Pero si eso es permanente, cada vez que la persona emita un gas, expulse un gas, percibe un olor muy fétido, desde luego que la materia fecal nunca huele bueno, pero que sea excesivamente fétido, entonces eso es señal de que hay patología a nivel de colon y hay que hacer corrección de esa flora intestinal en la que en los protocolos que utilizamos en Saludar precisamente nosotros le damos una grandísima atención muy importante a ese proceso. Una pregunta que ustedes se harán con frecuencia cuando se dan cuenta que tienen un problema de colon, bueno, ¿en qué momento puedo yo solucionar mi problema y en qué momento debo buscar la consulta con un facultativo? Porque pues ahora está muy de moda que nosotros si tenemos alguna sintomatología, pues consultamos al doctor Google y ya nos entramos y empezamos a buscar soluciones. Entonces, yo les hago una propuesta. Si de todas maneras no es normal que usted tenga estreñimiento, no es normal que haga menos de una deposición, lo mejor serían 2 deposiciones al día, pero no es normal que haga menos de una deposición diaria. En primer lugar, yo pongo este ejemplo. A ver, ¿qué pasaría si en su casa usted hace la prueba de utilizar el baño y no bajar el agua durante un día? Coge mal olor, no solamente el baño, ¿cierto? Coge mal olor toda la casa. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando no defecamos todos los días. Esas toxinas, que son toxinas muy tremendas, no solamente es el olor, detrás de ellas van una cantidad de elementos tóxicos que ha sacado el hígado precisamente para que sean expulsados, que ni siquiera los bota la sangre para que saquen a través del riñón porque son muy peligrosos. Eso, lo más peligrosos son eliminados a través de la materia fecal. Entonces, si nosotros no limpiamos eso pronto, no evacuamos, esas sustancias se van a reciclar máximo. Si esa persona tiene un problema de flora intestinal, se van a reciclar y van a penetrar de nuevo al torrente sanguíneo y se van a acumular en las células y van a causar toda la cantidad de enfermedades que les mencionaba, y por eso la mala situación del colon tiene que ver con todas las patologías. No es posible, mis queridos amigos, curarse de una enfermedad, de un dolor de cabeza crónico, de una migraña, sin solucionar el problema del colon. No es posible curarse de una artritis reumatoidea sin solucionar el problema del colon. Así de que si ustedes tienen problemas de estreñimiento, entonces lo primero que tienen que hacer es una dieta durante 3 días de alimentarse exclusivamente de frutas con cáscara, apenas medio jugadas. El problema es, a ver, hay un problema muy serio en nuestra agricultura, y es que llenamos las frutas de tóxicos, de venenos, y entonces nos toca lavarlas demasiado para poderlas consumir. Lo ideal sería cuando uno come una fruta de un árbol o come un producto de la tierra, una verdura, todos los elementos que componen una ensalada, que son de una huerta orgánica, es que apenas si se les escurra la tierra, apenas se sacuda o se medio enjuague con agua limpia y ya, y no se consuman. No tengamos que meterlos en cloro y meterlos en sulfato y todo lo que tenemos que hacerle para poder eliminar los venenos que acumulados ahí. Por eso cuando usted tiene la oportunidad de buscar un alimento orgánico en forma de frutas o verduras, es importante que no se esfuerce por lavarlo, ni menos echarle alcohol ahora como se está utilizando, ¿cierto? Porque, o cloro, o cualquier cosa de esa, porque es importante que usted ahí es cuando está comiendo el mugre necesario para que usted renueve su flora intestinal. Uno, de verdad que no sé qué problemas vamos a tener ahora en nuestra salud, y van a ser muchos, relacionados con el exceso de lavado de manos, especialmente con estarnos lavando con alcohol, porque prácticamente nosotros renovamos
la flora intestinal a través de la contaminación de las manos, a través del mugre que cogemos. Nosotros vivimos en una simbiosis adecuada con todas las bacterias. Desde luego, hay algunas bacterias y sobre todo los virus que pueden ser muy lesivos para el ser humano, y entonces ahí sí viene un poquito la crisis. Por eso esfuércense por comer cosas de la tierra orgánicas sin tanto lavado. Entonces 3 días de dieta de ensaladas, de frutas, ensaladas con abundante aceite de oliva y de frutas con su cáscara, masticando la cáscara para que haya suficiente fibra, porque si no hay fibra no se va a corregir el problema del estreñimiento. Y si no se corrige en 3 días de hacer esa dieta, que es una dieta de desintoxicación, ojalá desde luego esa dieta estuviera acompañada con un laxante suave, con un producto que le produzca, con una fibra que le produzca un efecto laxante, con una cucharada de aceite de ricino, por ejemplo, podría ser 3 días. Pero si el problema de ustedes es más bien de diarreas, entonces hay que hacer lo contrario. Durante 3 días, hacer una dieta de solo alimentos cocidos, no comer nada crudo, pero de origen vegetal, una dieta, nosotros llamamos una dieta vegetariana cocida, a base de verduras salteadas, a base de arroz integral, papita, yuquita y verduras, y nada más, no comer nada crudo. Y si comen alguna fruta puede ser en forma de compotas, como la manzana, como la guayaba, como la uva, que se pueden cocinar un poco, ¿cierto? El lulo mismo, que se pueden cosas cocidas. Eso para en caso de un estreñimiento. Pero si con eso no lo corrigen, entonces es necesario que ustedes busquen una ayuda profesional adecuada. Y ojalá esa ayuda profesional sea precisamente con un médico que tenga el concepto de la medicina integrativa, funcional, como lo hacemos en Saludar. Sabiendo que detrás de ese estreñimiento puede no solamente ser una cuestión de fibra nada más, puede no ser solamente una cuestión de mejorar el problema de, digamos, del consumo de líquidos, por ejemplo, que no sea solamente mejorar el consumo de enzimas a través de las frutas, sino que de pronto esa persona puede tener un bloqueo en el eje hipotalámico, un bloqueo provocado por una situación de estrés que tuvo en su niñez, por una situación de estrés que está viviendo permanentemente, porque el colon tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el temor al abandono. Por eso nosotros tenemos una multitud de casos maravillosos, curados de pacientes asmáticos. Nosotros tenemos, ahorita yo estoy recibiendo ya en mi edad mayorcita, estoy recibiendo muchos niños, casi todos los niños que recibo en consulta son hijos de pacientes que fueron niños, pacientes míos que fueron pacientes de o amigdalitis, que les ahorramos la cirugía de las amígdalas, o de asma especialmente, que les corregimos, que les curamos del asma. Pues, doctores, que yo recuerdo que que de niño me la pasaba en la clínica y ahí me trajeron aquí a Saludar o me llevaron a curar o a la Pavlov hace muchos años y usted me curó, entonces ahora le traigo a mi hijo porque mi hijo también tiene asma, porque fue un niño que nació por cesárea, o porque mi hijo sufre dolor de cabeza, o porque la niña a los 14, a los 15, 16 años está sufriendo dolores de cabeza. Y todas esas consultas me fascinan, porque nuevamente nosotros tenemos un éxito rotundo ahí. Y en ese éxito rotundo pasa precisamente por corregirles su problema de estreñimiento. Tengo no pocos hijos de esa historia bonita. Recuerdo muy bien el caso de una señora que venía después de 7 abortos y que le estaban proponiendo, había ya hecho un experimento de bebé probeta y siempre había terminado en aborto y pérdidas, 7 pérdidas. Y entonces viene la señora y me dice, doctor, me recomendaron que usted me pudiera ayudar con esto. Yo siempre les digo, mire, aquí no es procrear, nosotros no somos un centro de fertilización, sino que somos unos practicantes de medicina integrativa que miramos todos los aspectos. Entonces vamos a corregir cómo está el estado de su boca, cómo está el estado de su colon, cómo está el estado de su estómago. Cuando llegamos al colon,
Aclaramos que la señora defecaba cada 3, cada 4, cada 5 días. Y traía una cantidad de exámenes que había infecciones urinarias recurrentes por las que una y otra vez la trataban con antibióticos. ¿Les suena la historia? Hay muchas niñas que hace tiempo vienen tratando con enfermedades infecciosas recurrentes de las vías urinarias, cistitis a repetición, pelvitis, problemas ginecológicos, inflamación de los ovarios, inflamación de los anexos, y van donde el especialista, y el especialista nunca les pregunta por su digestión. Porque como él es especialista en vías, en la ginecología, pues solo pregunta por la menstruación, solo le interesa el útero, solo le interesan los ovarios y nada más. Y si van donde el urólogo, pues solo le interesa el uréter, y que no, que es que está dilatado, que es que tiene cálculos. Sí, puede ser, esa es la patología, puede ser que tenga cálculos. Pero detrás de los cálculos hay un problema de estreñimiento, hay un problema de que no se están eliminando los oxalatos. Entonces, a esa señora lo que hicimos fue precisamente corregirle. Detrás de todo examen de orina que usted le diga que cultivo de Escherichia coli, ¿qué quiere decir? Que tiene problemas de colon. La Escherichia coli es un habitante normal de nuestro intestino, es absolutamente vital. Si nosotros no tuviéramos Escherichia coli no podríamos vivir. Es absolutamente elemental para producir defensas en el cuerpo. Pero ella es un habitante muy bueno del colon y hace mucho bien por la salud cuando está en el colon. Porque cuando se mete a los riñones, ahí sí nos puede matar y nos puede provocar sepsis y nos puede provocar cistitis y orinadera y a los hombres problemas de próstata y todo lo que usted quiera por filtración de esa bacteria. Lo que son muchos los casos también de prostatitis crónicas en hombres que hemos logrado arreglar desde el colon. Entonces, ahí están, mis queridos amigos, un ejemplo palpable de la importancia de corregir la patología del colon y que tengamos un enfoque integrativo. Un enfoque, porque puede ser que el estreñimiento suyo sea por deficiencia de potasio, por ejemplo. Cuando no tenemos suficiente magnesio en el cuerpo, pues no va a funcionar bien nuestro colon y usted puede tomarse todo el aceite de ricino y puede ponerse todos los lavados del mundo y no va a corregir su problema de colon si no corrige el magnesio. Si no tiene suficiente vitamina D, si no tiene suficiente vitamina K2, la que utilizamos con la vitamina D para poder alimentar la flora intestinal, si no consume suficientes probióticos, o sea, la flora intestinal, y si no consume suficientes prebióticos, que son los alimentos que alimentan, que cultivan la flora intestinal, porque es que las bacterias de nuestro colon tienen una vida muy corta. Ellas se pueden morir en 24, 48 horas, es su vida. Entonces, si nosotros no las estamos renovando, si nosotros no las estamos alimentando, ellas se mueren facilito. Así de sencillo. Especialmente, se mueren de hambre las bacterias que habitan nuestro colon, que son patógenas, que son malucas, las que producen gases de mal olor, las que producen distensión, lo que se llama el SIBO o la enfermedad por sobrecrecimiento bacteriano. Esas bacterias, mis amigos, que son muy difíciles de tratar y que normalmente para eso mandan una cantidad de antibióticos que terminan matando el resto de la flora intestinal, esas bacterias son muy susceptibles al tratamiento por hambre. Por eso son tan espectaculares los ayunos. Y no hace falta que sean los ayunos largos, con que las dejemos de alimentar durante unos días por 16 horas, ellas se mueren. Por eso el tema del ayuno intermitente. Alguien nos hizo la pregunta precisamente sobre la dieta cetogénica. Y la dieta cetogénica sí es muy buena, puede corregir problemas del colon, ¿cierto? ¿Qué es la dieta cetogénica? Una dieta que es la dieta actualmente la dieta más reconocida en el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades crónicas, especialmente la neuroinflamación, porque corrige problemas de permeabilidad de la membrana intestinal. Pero esa dieta cetogénica tiene una altísima cantidad de alimentos crudos. Entonces tiene muchas verduras, muchas ensaladas, mucha fruta, grasas buenas, proteína en no muy grande cantidad y sobre todo una disminución total, sensible de los carbohidratos y total de las cereales, especialmente los cereales refinados, del trigo, del azúcar, del pan, de las galletas, de los bizcochos, del exceso de consumo de maíz.
Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos, esas harinas refinadas, esos cereales? Lo que hacen es que alimentan la flora intestinal, especialmente la flora intestinal nociva, patológica, la que produce gases, la que produce enfermedades, la que se cuela hacia la vía, hacia los órganos internos. Entonces, cuando la deprivamos de comida a través del ayuno intermitente, entonces podemos corregir esa flora intestinal, y detrás de una flora intestinal sana tenemos la posibilidad de tener una salud a carta cabal. Entonces, la invitación es, bueno, ¿y qué hago yo? De todas maneras, el doctor nos dejó claro de que hay que tener una buena salud del colon. Nos dejó claro de que hay que tener que reparar la flora intestinal. Y yo que vivo lleno de gases, y yo que tengo la lengua saborral, y yo que vivo con mucha tristeza, ¿cómo puedo corregir mi problema del colon? Entonces, nuestra invitación es para que ingresen a nuestra página web. Ahí mismo, en esta conferencia, encontrarán el link, y en nuestra página web ustedes pueden encontrar un cuestionario sobre la salud del colon. Y ustedes llenan ese cuestionario, lo responden, y nos lo pueden enviar ese cuestionario lleno, y nosotros los llamaremos invitándolos a una valoración gratuita, así como suena, así como nos gusta, gratuita en Saludar, si usted tiene un síntoma o dos síntomas. Si usted tiene más de un síntoma, no se esfuerce por pedir la valoración gratuita, de una vez pida la consulta. ¿Cierto? Ahora, si ese síntoma es uno solo, pero resulta que usted tiene posiciones negras, como conchos de café, eso será necesario que sea una consulta. Aunque usted venga a la valoración, le diremos, tiene que pasar a una consulta, porque tendremos que hacer una endoscopia, porque la sangre negra, una deposición negra, generalmente, mientras no se demuestre lo contrario, ocurre por un cáncer de estómago o por una úlcera gástrica. El problema está más arriba y hay que ir a buscarlo, aunque haya que reparar el colon, ¿cierto? Pero si usted tiene enfermedad crónica, que ha ido donde muchos médicos por su problema de artritis, por su problema de osteoartritis, por un asma, por una jaqueca, por una migraña, por una depresión, vale la pena que pida con nosotros una consulta en Saludar. Y nosotros, a través, empezando por corregirle sus problemas del colon, es posible que esa depresión, yo he tenido casos, mire, maravillosos, de pacientes con depresiones, con diagnósticos de enfermedad bipolar, que son pacientes abocados a tratamiento psiquiátrico durante toda la vida, que son un problema para sí mismo, un problema para su familia, que llegan al suicidio. Y esa depresión, esa bipolaridad se corrige, se puede corregir, pues no, yo no digo que sea la única causa, pero uno de los elementos determinantes de eso es precisamente la deficiencia de serotonina. ¿Y dónde se produce la serotonina? Quedamos claros, en el colon, ¿cierto? Entonces, ahí están ustedes, ahí tienen la invitación, ahí tienen ese regalo, y desde luego que hay que saber un poco más. Apenas toqué de soslayo un temita que tiene que ver con el colon, que tiene muchísima importancia. Es el tema de las neuroemociones, el problema de la tristeza, el problema del eje hipotalámico, la relación con nuestras emociones, con el abandono, con la amargura, con el resentimiento, cómo el resentimiento, cómo la amargura, cómo el abandono influyen en el colon, y cómo el estado del colon van a determinar esos síntomas. De eso les hablaremos en nuestra próxima conferencia, muy próximamente. Ustedes que se han inscrito, ustedes que me están escuchando, y quienes en adelante se inscriban, les mandaremos el link para que se escuchen nuestra próxima charla, que lo hará nuestra antropóloga, psicóloga, especialista en psicoterapia, Ivalú Rodríguez, quien es experta en este tema apasionante de la neuroemoción, de la vida emocional relacionada con el estado del colon. Entonces, mis queridos amigos, nos vemos en esas valoraciones, nos veremos posteriormente en las consultas, y nos seguimos aquí viendo en este canal de YouTube para ustedes en este proceso educativo que hemos, con amor, con mucho cariño, está desarrollando para ustedes, porque un buen médico no es aquel
que formula mucho, sino aquel que enseña mucho, aquel que comparte mucho. Y nosotros proponemos que en esto tenemos que aliarnos, que en esto hay un aliado que es Saludar y somos nosotros, hay una persona que es usted y hay un medio maravilloso externo que está relacionado con todo ese mundo de nuestro entorno que está también constituido por bacterias, por hongos, por virus, por frutas, por verduras, por árboles, por animales, en el cual estamos todos. Muchísimas gracias.